Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para meternos en profundidad en el misterio de su palabra. Esa palabra del resucitado que también nos resucita de todas nuestras muertes. Habrás escuchado que se repite constantemente que en el mundo actual hay falta de ideales. Hay un ataque sistemático hacia todo aquello que es lo más noble en el hombre. En el amor se está destruyendo la fidelidad, la abnegación, esa dosis necesaria de romanticismo, y se lo hace para convertirlo en algo desprovisto de belleza, de hermosura, podríamos decir vivido a ras de tierra, con inmediatez, por apetito. La familia aparece como un corsé insoportable del que hay que liberarse lo más pronto posible. Y entonces se quiere levantar vuelo para iniciar una vida personal sin ataduras, sin compromisos. Una vida que frecuentemente acaba en una terrible soledad, una insoportable soledad. La profesión se busca frecuentemente por el incentivo económico que proporciona, no por ser un vehículo de realización o de servicio a la sociedad. Y el dinero es solo un medio de poder, de tener, de afianzarse, no un medio necesario que puede servir al propio interés o para beneficio de los demás. La amistad no resiste el embate de la competitividad, el ansia de triunfo, el deseo de prosperar. La política no es noble como tendría que serlo, es un medio, el medio más idóneo para satisfacer las ansias de poder, de dominación. Y el resultado no puede ser más expresivo. El resultado es una sociedad que camina, diría, un tanto a la deriva, llena de mediocridad, de vulgaridad, sin líderes, sin auténticos líderes, porque líderes con pies de barro hay a centenares, pero no son líderes que lleven a una realización personal. Estamos invadidos por cantantes que arrastran multitudes fervorosas que se extasían con los conciertos. Miles de seguidores que aplauden a los equipos, que están dispuestos a quemar el auto en el que van los contrincantes y encima quedarse satisfechos de la hazaña. Y también tenemos esos arquetipos de triunfador, el triunfador que se pasea con la más linda, con la más bonita, que maneja el coche más poderoso, justamente hecho para los que buscan esa especie de libertad, de estatus de la apariencia. Y junto a tanto líder, a tanta y tan cacareada movida, una juventud que se asoma a la vida con los ojos cansados, agostada antes de empezar a vivir, harta de experimentar que el líder al que siguen se esfuma delante de sus propios ojos y no deja ningún rastro que valga la pena, nada por lo que se justifique vivir. Desaparece un astro, un ídolo, y viene otro. Porque lo verdaderamente importante en la vida es encontrar razones para vivir. Es encontrar razones para vivir con plenitud en todas las facetas de la existencia.
Y naturalmente que esas razones no la dan los artistas del rock, blandos o duros. No la da la movida. No la dan los estadios deportivos llenos. No la da el placer inmediato. No la da el triunfo. Ni la droga, ni la evasión, ni el alcohol. Es evidente que los ídolos y los líderes de hoy son absolutamente transitorios y dejan a todos los que los siguen con un vacío angustioso. Hacen falta líderes carismáticos, capaces de arrastrar al hombre hasta las cumbres de lo que el hombre es capaz de conquistar acercándose a Dios. Líderes que despierten en el hombre todo lo bueno, todo lo maravilloso que el hombre encierra, y que lo hagan para ponerlo al servicio de los demás. Los cristianos hemos encontrado ese líder. Ese líder es Jesús. Es Jesús hoy hablando de sí mismo y que nos dice que conoce perfectamente a sus ovejas y que las ovejas lo oyen y lo siguen porque distinguen su voz. Y hacen bien en seguirlo, porque esa voz es la que Dios dice que hay que oír porque encierra promesas de vida y encierra promesas de vida para siempre. Pero no hay que olvidar que esa voz es exigente y que al que quiera seguirlo le va a pedir que lo haga libre pero decididamente, que lo haga por un camino en el que, si existe la alegría, no se regatea el esfuerzo. Y esto quizás no lo acepta demasiado bien nuestro hombre, porque parece que el lema del hombre actual y que guía su vida oscurece ese famoso coronémonos de rosas que mañana moriremos, como decían los romanos. Hoy nada de lo que supone esfuerzo, abnegación, ir en contra de lo que en cada momento se me da la gana hacer, es bien recibido. Al niño no se le puede contradecir porque se frustra. A la juventud hay que adularla porque de lo contrario se aleja. Al hombre y a la mujer adultos, o que al menos lo son físicamente, hay que decirles que lo estupendo es realizarse haciendo en cada momento lo que a uno se le dé la gana. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una mediocridad que asusta. Y desde luego el cristianismo es incompatible con este sistema. Hoy Jesús, ese líder carismático que conoce a sus ovejas, advierte que Él es la puerta. Y resulta evidente que para penetrar en esa puerta hacia el reino de Dios es necesario afinarse mucho en muchas ocasiones. El resultado va a ser, por contraste de las diversas opciones del mundo, la consecución de unos hombres y de unas mujeres de cuerpo entero, que saben decir sí y no cuando corresponde, que ven más allá de lo inmediato, que buscan su propia realización estimulando lo que hay de más noble y de más interesante en el ser humano, que van detrás de las huellas de aquel que mereció ser presentado a los suyos con dos palabras llenas de grandeza. En Juan 19:5 se dice: «He aquí el hombre por excelencia, capaz de responder a todas las aspiraciones humanas, dándoles una dimensión nueva, aquello que nosotros llamamos la dimensión cristiana». Y el que hace posible esta dimensión cristiana de grandeza humana, pero también divina, es el Espíritu Santo. Pedile que te inunde y que te muestre los verdaderos derroteros de la vida, aquello por lo que vale la pena vivir
y también morir. Hacelo con este canto que se titula Que tu gloria llene este lugar. Al estar ante ti, anhelando tu presencia, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Al estar ante ti, adorando tu nombre, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Levanta tu voz y dile que tu gloria, que tu gloria llene este lugar, que tu gloria llene mi ser, que tu gloria llene este lugar, que tu gloria llene mi ser. Levanta tu corazón, levanta tus manos a Él. Sí, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Tú eres santo, tú eres grande. Oh, sí, que tu gloria. Todos levantemos nuestras manos y cantemos al Señor. Que tu gloria llene
Te invito ahora a que escuches esta proclamación de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 41, que dice así: El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: Que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Una vez más, como el domingo pasado, la primera lectura pertenece al discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Hoy se trata del fragmento final y resume, en primer lugar, la exposición anterior sobre el testimonio de culpabilidad que la resurrección hace recaer sobre el pueblo de Israel. Dice Pedro: al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo constituyó Señor y Mesías. Y la actuación quiere preparar el camino de la conversión. Dios ha actuado y actuó ratificando la mesianidad de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?, es la pregunta. Es la reacción de los oyentes, que es parecida a la de los que escuchaban la predicación de Juan el Bautista. Pero la respuesta de Pedro no hace ninguna referencia a la conversión como un cambio moral, sino que identifica la conversión como una asimilación con Cristo. Literalmente, la respuesta formula dos condiciones: conviértanse y bautícense. Y además hay dos promesas: para que se les perdonen los pecados, y entonces recibirán el Espíritu Santo. Pero propiamente, condiciones y promesas que constituyen un todo. El bautismo es conversión y es perdón, porque Jesús glorificado entra en una relación personal con el bautizado, y lo hace por el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, dice. El bautismo recibido es una gracia de Jesús glorificado y al mismo tiempo está expresando una pertenencia. Como Israel en la antigua alianza era una propiedad de Dios, ahora, después de la Pascua, el bautismo es la expresión de la llamada a seguir a Jesús y a pertenecer a la comunidad de los discípulos. Por eso les va a decir: escapen de esta generación perversa. El ofrecimiento de la salvación necesariamente lleva a una separación. Los que acogen, los que reciben, los que hacen suyo el mensaje de Jesús, son distintos de aquellos que se obstinan en rechazar a Jesús. El verdadero Israel se separa del falso Israel, porque el falso Israel no descubrió que el día definitivo estaba llamando a sus puertas. Te invito ahora a orar con el Salmo 22, versículos del 1 al 6, repitiendo esta antífona: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas,
Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nos informan los estudiosos, los que estudian este salmo, que el salmista es un peregrino que después de haber participado en una celebración de gran solemnidad en el templo, se dispone a emprender el viaje de regreso. El camino para llegar a su pueblo está lleno de peligros y puede reservar encuentros desagradables. Y por eso el fiel expresa toda su confianza en Yahvé. El Señor es mi pastor. Él se encarga de que yo llegue sano y salvo. Nos informan que en vez de un peregrino, puede tratarse de un levita asiduo al servicio del templo, pero la situación en cuanto a los riesgos del viaje no cambia. Otros nos informan que este es un salmo que se presta también a una interpretación colectiva, y en este caso, el pastor conducirá al pueblo a través del desierto, después de la prueba del destierro, y él mismo le va a preparar al pueblo, para los que vuelvan del destierro, esa mesa. Y entonces las palabras del Salmo serían para el pueblo judío. Y le estarían ofreciendo un motivo de ánimo en la esperanza, en la prueba que están viviendo. Otros nos dicen que el tema de Yahvé pastor, pastor del pueblo, es muy antiguo y que se encuentra muy frecuentemente en la Biblia, y que Cristo tenía presente este salmo cuando contaba la parábola del buen pastor. Y a propósito cambió algunas cosas. El Señor es mi pastor, y lo cambió por yo soy el buen pastor. Y también los estudiosos nos informan de que el problema más difícil de este Salmo 23 está en la interpretación del último versículo, porque según se traduzca este retornaré o habitaré en la casa del Señor, cambia el sentido de todo el Salmo. Pero uno podría decir a estos estudiosos que hacen todas estas observaciones que uno está agradecido. Pero a propósito de este salmo, estas puntualizaciones casi que fastidian un poco. Y uno podría prescindir de esto. Podría ignorar estos comentarios. Porque cada uno tiene derecho a leer este salmo con sus propios ojos, con su propio corazón, sin necesidad de intermediarios. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Se entiende muy bien el significado de esta expresión. Desde una anciana con su rosario hasta un teólogo. El único pastor es el Señor, y Él se preocupa de mí. Señor, yo también formo parte de este rebaño. Pero a lo mejor tengo esa maldita costumbre de ponerme siempre en la cola. Y vos lo sabés muy bien, aunque hagas la vista gorda, que soy esa oveja siempre rezagada, siempre en la última fila. Pero te voy a describir lo que sucede al final del atajo. En otras palabras, el pastor visto desde la retaguardia del rebaño.
Y bueno, murmurar se murmura. El camino es difícil, las piedras causan dolor, el sol, la sed, el polvo, algunos perros odiosos que siempre están dispuestos a morder apenas uno intenta separarse. Y después el pastor que camina con un paso que parece imposible de seguir. Pero uno se puede preguntar, ¿y por qué te empeñas en ir tan rápido? ¿A qué viene ese paso tan irracional? ¿A dónde querés llevarnos? ¿No te das cuenta que no podemos más? ¿Que el corazón está a punto de estallar? ¿Que nos quedamos sin respiración? Yo no pongo en duda que me guíes por el sendero justo. Pero uno se podría preguntar, ¿por qué siempre este sendero es cuesta arriba? ¿No podrías encontrar un itinerario menos costoso? Yo sé que tenemos que aprender a levantar la cabeza de una vez, a mirarte. Porque entonces desaparecería el camino y tendríamos la mirada puesta en el pastor. Y el mismo pastor se convertiría en el camino. Pero resulta que con la cara en alto no podemos murmurar. ¿Y cómo se puede ir adelante sin lamentarse de alguien o de algo? En verdes praderas me haces recostar. Él me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Qué imagen deliciosa de paz y de quietud. Pero nosotros siempre llevando la contra. Jugamos a ser personas importantes, siempre ocupadas. Oración, distensión, silencio, reflexión. No tenemos tiempo para esas cosas. Tenemos todo el tiempo ocupado en 1000 cosas que no sirven para nada la mayoría de las veces. Y estas cosas las llamamos compromisos urgentes, necesidades improrrogables. No tenemos un minuto para dedicarlo a nosotros mismos. Y por eso siempre estamos cansados. Y nuestro espíritu, en vez de robustecerse, se entristece, se entumece. Damos vueltas en el vacío y creemos que hacemos algo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Acá también bastaría con mirar al pastor, en lugar de fijarnos en la propia miseria, en la porquería, en la hipocresía de algunos compañeros de viaje. Porque el sendero está ahí y uno se va por él. Pero cuando creo que me separa una gran distancia del rebaño, cuando he perdido todo el camino, me encuentro con el pastor y le puedo decir, pero tú vas conmigo, viniste a buscarme, a pesar de que alguien te diría, no te preocupes, déjalo. Al fin de cuentas, fue porque quiso, nadie lo echó, puede volver cuando quiera. En cambio, tú no estuviste en paz hasta que me encontraste. Era la oveja perdida. Y ni una palabra de reprensión, nada de qué hiciste, de por qué te fuiste, de mira cómo estás. Ahora puedo entender en qué estado me encontraba por tu gesto de subirme en las espaldas, evitándome hasta la fatiga del regreso. Y entonces te puedo decir y me puedo dar cuenta que preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, que me ungís con perfume, que mi copa rebosa. Te invito a continuar esta oración con este canto de Danilo Montero. El Señor es mi pastor. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor.
Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Te invito ahora a que escuches esta lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 20 al 25, que dice así: Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes.
Hay situaciones en las que el hombre injustamente oprimido solamente puede resistir a la injusticia con la paciencia. Si el cristiano descubre entonces el sentido del sufrimiento y sin temor a los hombres acepta la cruz pacientemente, su dolor va a estar fortalecido con la esperanza, con esa esperanza que no defrauda. Entonces, el cristiano va a poder imitar al Maestro, que también padeció injustamente, y entonces va a alcanzar la vida. Jesús, que fue llevado a la muerte como oveja al matadero, dice la palabra. Jesús, por cuyas heridas hemos sido curados. Él vive. Y ahora es el pastor, ahora es el guardián de nuestras vidas. El sufrimiento del cristiano, asociado al sufrimiento de Cristo, tiene un sentido redentor. La paciencia cristiana es la única manera de resistir a la injusticia, sin desesperaciones suicidas y sin traiciones cobardes a la justicia. Estos consejos que da Pedro a los esclavos de su tiempo tienen que entenderse teniendo en cuenta la situación y sabiendo que en cualquier caso es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso recuerda en este contexto: respeten al rey, pero temiendo a Dios. Y con esto señala un límite a toda autoridad humana. Con esto condena todo servilismo. El esclavo, en la situación que le toca vivir, tiene que tomar el ejemplo de Cristo. Este Cristo que sufrió por los demás, que también conoció la injusticia, que dice la palabra nos dejó un ejemplo para que sigamos sus huellas. Hay dos rasgos que se pueden destacar de la actitud de Jesús y que parecen impresionar al autor de esta carta. Y son la paciencia y el silencio ante los insultos en la cruz y en los tormentos. Y entonces hace un recurso, toma textos del profeta Isaías, capítulo 53, del siervo doliente, que nos hace ver cómo en la pasión Cristo no hizo valer sus derechos, sino que se entregó en las manos de la justicia de Dios, de este Dios que rehabilita al inocente. Y de igual modo, el derecho del esclavo que sufre injustamente está en la mano de la justicia de Dios. Él cargó con nuestros pecados, y cargando con nuestros pecados, subió al leño, el árbol que manifiesta la condena del culpable, según Deuteronomio 21:22. Es el lugar donde Jesús muere, no a causa de sus propios pecados. Esto es lo importante tener en cuenta. No murió por sus pecados, murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. La cruz, presentada como el altar donde uno aportaba a la víctima de los sacrificios del Antiguo Testamento, es donde Jesús ofrece el sacrificio de su propio cuerpo. Y por eso desde ahora el cristiano vive como un justo, en virtud no de su propia justicia, sino de la justicia que nace no de un esfuerzo moral, sino del amor de Cristo. Te invito a que medites esto escuchando este canto de Doris Machín, El Buen Pastor. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío
que el pecado me brindó como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Te invito a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10, que dice así. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre, y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Los apóstoles anunciaban el camino cristiano como un camino de vida. Y acabas de escuchar en el Evangelio estas palabras de Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. El cristiano es un hombre cuya vocación es seguir este camino de vida de Jesús. También leíste en el Evangelio: camina adelante. Es nuestro pastor, es nuestro guía. La puerta que nos introduce en el reino de Dios, que es el reino de la vida. Pero podemos todavía continuar, como en los domingos anteriores, fijando especialmente nuestra atención en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hoy encontramos un texto que se podría titular El itinerario de este apuntarse al camino de Jesucristo. Y como hace 8 días leímos las palabras y los hechos de Pedro en el día de Pentecostés, podríamos decir que esto es como la inauguración de la marcha de la Iglesia en el mundo. Y por eso es el prototipo de nuestra marcha. Sería equivocado pensar que cada uno puede seguir a Jesucristo como quiere, según su propio capricho. Los seguidores de Jesús forman desde el momento de la resurrección una comunidad. Y es justamente en esta comunidad donde se van realizando los pasos de este itinerario del seguimiento de Jesucristo. ¿Y cuáles son los pasos del itinerario? Es importante repasarlos. Repasar lo que leímos en el libro de los Hechos. Estos pasos iniciales, pero que siempre es preciso renovar. ¿Por qué? Y porque son el fundamento del camino cristiano. En primer lugar, la narración sitúa el anuncio de la buena noticia. Dios resucitó a Jesús y lo constituyó Señor y Mesías, o sea, guía, pastor, liberador, piedra fundamental. Por lo tanto, la iniciativa no es nuestra. Nadie es cristiano por nacimiento, o porque le salga de adentro, porque le toque serlo, por el país, por la familia a la que pertenece, etc. Lo primero siempre es una palabra que se proclama, es un anuncio de una realidad. La iniciativa siempre es de Dios. Y el creer siempre es una gracia. Creer es un don. Es un don sobre el que nadie se puede atribuir ningún derecho. Y la consecuencia es muy importante. Nuestra fe tiene que basarse sobre este anuncio de la buena noticia. Cuanto más lejos esté nuestra fe de la palabra de Dios, más lejos va a estar también de ser un camino de vida, porque será más nuestro camino que el camino de Dios. En segundo lugar,
es necesario que esta buena noticia nos traspase el corazón y que de este modo cause nuestra respuesta. No una respuesta superficial, rutinaria, sino una respuesta real, honda, que como aquellos que estaban escuchando a Pedro, el Evangelio nos traspasa el corazón hasta hacernos preguntar de un modo incondicional: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esta respuesta abierta a lo que sea, una conversión que no es de una vez para siempre, sino continua, progresiva, porque significa seguir cada vez mejor el camino que nos señala Jesucristo. Este sí, del que se abre a la buena noticia y quiere entrar en el camino de Jesús. Y esto se expresa en el día de Pentecostés con un signo. Ese signo es el bautismo. Esto es un aspecto de lo que te decía antes. Creer y seguir a Jesús es algo que se hace integrándose en la comunidad de los creyentes, en la comunidad de los seguidores. De ahí que se manifiesta a través de signos comunitarios, de signos expresivos de una fe común. Pedro dice: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Y entonces recibirán el Espíritu Santo. Difícilmente podríamos encontrar una síntesis mejor de lo que expresa el bautismo. Primero, bautizarse en el nombre de Jesucristo, o sea, sumergirse, esto significa bautismo, en aquello que es para nosotros Jesucristo. Abrirse a su anuncio de vida, comprometerse a seguirlo. En segundo lugar, para el perdón de los pecados, o sea, para ser liberados de la esclavitud del pecado, dispuestos a luchar como Jesucristo contra todo mal. Tercer punto, para recibir el Espíritu Santo, o sea, para injertarnos en la corriente de vida, en la fuente de vida, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús. Esto es lo que significa nuestro bautismo. No fue un acto rutinario que debe cumplirse cuando nace un niño. Fue el inicio de un camino, y ese camino continúa si nosotros queremos continuar siguiendo a Jesús. Lo que hoy deberíamos preguntarnos es si vivimos como bautizados. Y esto quiere decir como hombres que han escuchado esa buena noticia alegre, que la han acogido, que se han sumergido en esta buena noticia, que se decidieron a luchar contra todo mal y siguieron gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Continuaron ese camino que lleva a la vida. Este es el itinerario cristiano, desde el día de Pentecostés hasta nosotros. Jesús, nuestro pastor, nos llama a seguirlo. A cada uno nos llama por nuestro nombre. Es una gracia. Y por esto podemos dar gracias al Padre. Es un compromiso y por eso pedimos que nos continúe comunicando el Espíritu para poder avanzar por este camino de vida. Te invito a que sigas meditando todo esto, escuchando este tema musical de Dani de la Rosa, Pastor Amado. Frente al altar, muy contento se te ve,
predicando el evangelio de poder. Frente al altar muy contento se te ve, predicando el evangelio de poder. Mas en el fondo de tu alma vas llevando una gran pena que te hace sentir cansado, y es el dolor de cada hermano atribulado que te pregunta qué hacer, pastor amado. Cuánta tristeza en tu ser puedes llevar, no me imagino cuánto a Dios has de contar. Cuánta tristeza en tu ser puedes llevar, no me imagino cuánto a Dios has de contar. Intercediendo por un pueblo redimido que Dios te ha dado para que guíes contigo, y tantas veces de ti te has olvidado para servir a todo aquel necesitado. Dios te bendiga, hermano mío, pastor amado. Yo te agradezco todo el amor que me has brindado. Dios te bendiga, hermano mío, pastor amado. Yo te agradezco todo el amor que me has brindado. Intercediendo por un pueblo redimido que Dios te ha dado para que guíes contigo, y tantas veces de ti te has olvidado para servir a todo aquel necesitado. Dios te bendiga, hermano mío, pastor amado. Yo te agradezco todo el amor que me has brindado. Dios te bendiga, hermano mío, pastor amado. Yo te agradezco todo el amor que me has brindado. Por tu devoción, tu paciencia y comprensión, tu fidelidad al llamado que Dios te dio, por tu amor y tu bondad, tu sinceridad, por tu entrega incondicional al rebaño de Jehová. Yo te agradezco todo el amor que me has brindado. Dios te bendiga, hermano mío, pastor amado. Pastor amado.